Record program. Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 8 de septiembre del 2021, les invito para que sigan con la lectura de la Biblia en un año, para que hoy leamos Juan 12 del 20 al 26, segundo libro de Crónicas, capítulos 16 y 17, y Salmos 78 del 1 al 20. Quiero invitarlos a que vayamos al Evangelio de San Juan. eh, el Evangelio singular, de los cuatro evangelios es pues el evangelio más singular, que no hace parte de los llamados sinópticos por la singularidad, precisamente por los acontecimientos que en él se cuentan, pero también en la forma y en la intención que nos muestra el escritor del evangelio de mostrar al Señor Jesús como Dios mismo, como el Dios eterno encarnado. En el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, el Señor cada vez más se está acercando al desenlace, al cumplimiento final de su propósito de venir al mundo, que era traer la salvación al pecador. ¿Sí? El Señor es respuesta, es la solución, es la esperanza y es la vida para el pecador. Entra a Jerusalén, es lo que viene narrando en la porción del 12 al 19, y pues se acerca, él llega en el marco de la celebración de la fiesta de la Pascua, que históricamente se dice que particularmente en este año la fiesta de la Pascua convocó muchísimas personas, no solo que venían de la tierra de Israel, sino que venían muchos extranjeros. Los judíos o los que practicaban la religión judía no solo eran los nacidos en Israel como judíos, que desde pequeños se les inculcó la fe judía, sino que también se conocían unos seguidores o prosélitos que eran personas extranjeras que se convertían al judaísmo. Había muchos prosélitos, prosélitos de diferentes naciones. Donde estaban los judíos, seguramente su testimonio, su estilo de vida y su constante pues, invocación de los textos bíblicos seguramente llamaban la atención y hacía de que muchas personas extranjeras se convirtieran al judaísmo. Entre ellos, dice el versículo 20 del capítulo 12, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos griegos entonces se presume que son estos prosélitos y por eso el interés de subir a la fiesta de la Pascua. Pero ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Bueno, aquí vamos a partir de esta necesidad, de este anhelo o inquietud o curiosidad, como pues queramos verlo, sin juzgarlo. Puede que sea de verdad tal la fama de Jesús, el anhelo de conocer eh, como se vería en aquel entonces un gran profeta. Y ellos decían, queremos ver a Jesús, quisiéramos ver a Jesús. ¿Sí? Un planteamiento, y me va a permitir interpretar a nuestra vida este tiempo, tal vez una necesidad que muchos creyentes, seguidores, personas inquietas en su espíritu, en su alma, respecto a la fe, al camino del Señor, y todos quisiéramos ver al Señor Jesús, literalmente ver al Señor Jesús, porque le estamos buscando con un sentido intangible que es la fe, en el sentido que no lo podemos ver, no lo podemos oír, no lo podemos tocar, no lo podemos oler. Es el sentido de la fe que no hace uso de los sentidos físicos, sino que hace uso de algo que es mucho más profundo. Quisiéramos ver a Jesús,
quisiéramos no solo verle físicamente, sino contemplar, ver su grandeza, percibir su sabiduría, percibir con claridad, con certeza sus atributos, sus características, experimentarlo cerca, experimentar que nos toma de la mano, que nos guía, experimentar que no estamos solos, experimentar que tenemos un intercesor, un amigo, un ayudador, pero que también tenemos un guía, que tenemos ese buen pastor que nos guarda, que nos corrige también. Es tan importante cuando alguien en verdad quiere crecer. Y ahí hay un secreto. A veces se cree que el discípulo es la labor del maestro. El discípulo más bien es la disposición del discípulo. Puede tener el mejor maestro, el mejor, perfecto maestro. Pero si el discípulo no quiere ser discípulo, si el discípulo no está dispuesto a ser dirigido y formado, no hay manera que pueda llegar a ser discipulado. Es como la oveja. La oveja no puede ser pastoreada si ella no atiende la voz del pastor, si ella no sigue la dirección del pastor, si ella no acata las instrucciones del pastor. Asimismo, aquel que anhela, aquel que desea, aquel que necesita ser dirigido por el Señor, pues le va a buscar, necesita verle, le busca porque anhela que su camino sea corregido y está dispuesto a ser corregido, está dispuesto a aprender. En un discípulo no hay expresiones como a mí nadie me cambia. En un discípulo no hay expresiones como así nací, así he sido y yo no voy a permitir que nadie diga lo contrario. En un discípulo no hay una expresión arrogante, no hay una expresión de soberbia. Un verdadero discípulo de Jesús es humilde, es manso, es sencillo y está dispuesto a ser equipado, está dispuesto a ser dirigido, está dispuesto a ser corregido. ¿Por qué? Tiene un anhelo profundo de mejorar. Quien no quiere mejorar no admite corrección alguna. Quien no quiere crecer y mejorar cree que lo sabe todo, que lo puede todo, que lo ha alcanzado todo. Y cree que sus argumentos son los únicos argumentos válidos y sólidos que existen. Pero aquel que se acerca al Señor como maestro, aquel que inquiere en la escritura para ser dirigido, es humilde, manso de corazón como el Señor Jesús, acata los principios, no argumenta lo que no tiene que argumentar. El Señor Jesús dice que tenemos armas espirituales para derribar esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. El que quiere ser discípulo vive por fe y vive en la fe. Ahora, pareciera que el tema, están hablando de que lo quieren conocer, están hablando de que hay unos extranjeros que quieren ver al Señor Jesús. ¿Quiénes le dicen al Señor? Felipe y Andrés. Y él les contesta lo siguiente: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Seguramente el Señor se prende de este acto de que los gentiles quieren conocer, de que los gentiles religiosos quieren conocer. Seguramente lo verían ya como, o lo interpretaría el Señor como una señal previa a la manifestación gloriosa de Él como Señor y como Salvador. Pero lo que quiero detallar es los versículos que siguen a continuación. Dice, desierto, desierto. Esa expresión desierto, desierto, es una, una expresión de algo que el Señor está asegurando y no admite eh, falsedad alguna. O sea, algo así como, esto es verdadero, esto está confirmado, esto está verificado. Y tiene que ver entonces que lo que va a decir a continuación es así y no admite contradicción alguna. De cierto os digo. Y vamos a hacer un paralelo, porque aquí el Señor de alguna manera hace un paralelo en estos tres versículos. ¿Y en qué consiste el paralelo? Dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve,
sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, el paralelo es como cuando el Señor usa en Lucas tres parábolas, o más bien una parábola con tres aspectos diferentes, ¿sí? Cuando usa el hijo pródigo, la moneda perdida por la señora, cuando habla bueno, son tres, es una parábola con tres ejemplos. Aquí vemos que de alguna manera está diciendo lo mismo en tres aspectos. Primero, está hablando del grano de trigo, luego habla de la vida y luego habla del servicio. O sea que de alguna manera estas tres cosas van a hablar de lo mismo, de ser seguidor, discípulo del Señor Jesús, ¿sí? Estamos hablando de los griegos como seguidores del judaísmo y él está hablando a los discípulos como sus seguidores. Y hace una comparación y dice primero comparando el grano de trigo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, uno, y no muere, va a pasar algo con ese grano de trigo, y es que se va a quedar solo, ¿sí? Y luego dice, y la otra parte es que si ese grano de trigo cae en la tierra y muere, va a llevar mucho fruto. Algo así como ustedes tienen la lección. Si no cae, si no muere, se va a quedar solo. Pero si cae en la tierra y muere, va a llevar mucho fruto. ¿Qué es caer en la tierra? Lucas 17:16, que eso lo hemos estado leyendo en estos días, cuenta de los 10 leprosos que fueron limpiados. Y dice el versículo 16 que cuando volvió aquel leproso que había sido sanado, glorificando a Dios a gran voz, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Ese caer en la tierra es una expresión de adoración y de que una persona se rinde ante el Señor, ¿sí? Se postra ante el Señor, caer en tierra. Una cosa es presentarse ante un rey, imaginémonos esta escena, yo me presento ante un rey erguido, recto, derecho, bien parado. Eso de alguna manera es una expresión un poco de orgullo, de arrogancia. Otra cosa es presentarse ante ese rey inclinando su rostro, incluso postrado. Quien se inclina postrado seguramente se está presentando para solicitar un favor, ayuda, misericordia, piedad. Quien se presenta erguido y como fuerte, derecho, pues de alguna manera se está presentando con cierto orgullo y creyendo o tratando de ver a ese rey como a su par. ¿Qué dice la Biblia? Es necesario caer en tierra, es necesario postrarse. Pero también dice y morir. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que está hablando a propósito de la resurrección, en el versículo 31, 1 Corintios 15:31, dice lo siguiente: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Sí? Miren la expresión de Pablo, cada día muero. Y cuando está hablando de que cada día muero, es como lo que decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe, pero que Dios, que Cristo crezca, que Él sea más en mí, menos de mí y más de mí. Así que aquel que se postra y aquel que cada día muere, muere a sus deseos, muere a sus impulsos, muere a sus pasiones, muere a sus propias necesidades y cede eso a la vida de Jesucristo. Deja que Cristo viva en él, como dice Gálatas 2:20. Pablo le escribe a los Gálatas y dice que si alguno, Gálatas 2:20, bueno, voy a leer lo que me dio un lapsus. Gálatas 2:20 dice de la siguiente manera. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? De que yo
ya no vivo porque estoy muriendo cada día, sino que dejo que Cristo vive en mí. Por eso dice la Biblia, el que cae en tierra, el que muere, lleva mucho fruto. Pero el que no cae, el que se mantiene erguido, orgulloso, con cierta soberbia delante de Dios y delante de los hombres, y no muere a sí mismo, algo así como cuando alguien dice, yo no estoy dispuesto a, ¿sí? Respecto al camino del Señor. Conmigo no cuente el Señor para esto. A mí me gusta esto, algo así como, porque a veces el cristiano, entre comillas cristiano, es selectivo. Entonces dice, por ejemplo, cuando va a ir a su reunión, a su culto, dice, a mí no me gusta eso de la alabanza. Yo prefiero es cuando hacen la enseñanza, ¿sí? O sea, cuando yo pretendo ser selectivo. O a mí sí me gusta esto de la iglesia, pero esto no me gusta de la adoración, eso me parece un poco ridículo. Así no es. ¿Sí? O sea, si yo no caigo, si yo no muero, me voy a quedar solo. Así dice la Biblia. Ahora, ¿qué es la soledad? Eso sería un tema de más profundo calado, pero dice, se va a quedar solo. En cambio, el que cae en tierra y muere va a llevar mucho fruto. Pero luego sigue la comparación. Y dice el versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y si volvemos a la columna de aquel que cae en la tierra, de aquel que muere, de aquel que lleva mucho fruto, además aborrece su vida en este mundo. Cuando hablamos de aborrecer, la palabra miseo, del griego miseo, no es solamente detestar, sino que más bien es una comparación de preferencia. Quiere decir que yo renuncio a algo en favor de otra cosa. Entonces, aborrecer mi vida es no solo detestar mi vida en este mundo, no solo eso, sino que yo prefiero la vida que el Señor me está ofreciendo. O sea, no es un simple hecho porque yo puedo decir, detesto esto, pero no prefiero nada más. No, aquí es un tema de preferencia. Ese aborrecer es preferencia. Prefiero la vida que Jesucristo me está ofreciendo. Prefiero la vida eterna que me espera, que dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. O sea que la vida eterna es una experiencia aquí y ahora basada en el conocimiento personal de caminar con Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Quien aborrece su vida en este mundo está guardándola para la vida eterna. Pero el que ama su vida en este mundo la perderá. En estos días que murió alguien famoso aquí en Colombia, multimillonario, que hizo estudios para encontrar el lugar en Colombia donde era más, pues mejor vivir por su salud. Vivió más de 90 años. Pero ese apego tan terrible de muchas personas adineradas a la vida, están buscando cómo perpetuarse en este mundo, que tienen un apego tan, debe ser terrorífico además, porque todo lo que lograron, todo lo que tienen, y ven que se acerca el día de irse y que no se pueden llevar nada. Lo que le pasó a los faraones, tan apegados a los bienes materiales que hasta los esclavos eran sepultados con ellos. El que ama su vida en este mundo la va a perder, porque es algo inevitable, porque es algo que nadie puede pues, evadir, es algo que todos vamos a enfrentar. Pero quien prefiere en este mundo la vida que el Señor Jesús ofrece, pues la vamos a guardar. Y por último, sigue comparándolo. Si alguno me sirve, sígame, donde yo estaré, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Quiere decir que aquel que cae en tierra, que muere, que lleva mucho fruto, que aborrece su vida en este mundo y que por consecuencia la está guardando para la eternidad, se convierte en un hombre y una mujer que sigue a Jesucristo, que le sirve, que está donde Jesucristo está y que el Señor estará presente con ese servidor. Pero además el Padre le honrará.
O sea, que aquel que no cae, que no muere, que se queda solo, que va a perder su vida en este mundo, tampoco puede experimentar la presencia del Señor, porque no le sigue, porque no le sirve. ¿Y dónde está el Señor? Dice que el Señor estará donde está el servidor, ¿sí? Así que es una decisión nuestra que cada día tomamos, como Pablo dice. Nosotros nos levantemos en la madrugada, que nosotros nos despertemos, nos levantemos, tomemos nuestra Biblia, prendamos la luz. Estamos muriendo, eso es una forma de morir cada día. Estamos muriendo y renunciando al mejor momento de toda la noche para estar en cama, y más en estos días fríos, por lo menos aquí en Colombia. Nosotros estamos muriendo cuando preferimos obedecer al Señor, sus principios, sus mandatos. Nosotros estamos muriendo cuando renunciamos a odiar, a estar resentidos y preferimos amar y perdonar. Nosotros estamos muriendo cada día cuando no le damos rienda suelta al enojo, cuando no le damos rienda suelta a los deseos, a las pasiones, sino que estamos dejando que el Señor, a través de su Espíritu, ponga ese dominio propio en nuestros corazones. Sigamos hacia adelante y tomemos esa decisión diaria de caer en la tierra, de morir cada día para llevar mucho fruto. Que valoremos la vida que el Señor nos ofrece. De esa manera podremos cuidar y guardar no solo la vida eterna, sino nuestra vida. Porque quien es dirigido por el Espíritu del Señor, seguro que será un hombre o una mujer más prudente, más sensato, y se conducirá con más sabiduría en el cotidiano, en la vida cotidiana. Así que entreguémosle nuestra vida al Señor y sigamos adelante. No renunciemos a esta decisión de menguar para que Él crezca, de entregarle nuestro corazón al Señor cada día. Y hoy, Padre Santo, te presento mi vida y mi corazón y te pido que nos bendigas con tu presencia. Tú sabes las responsabilidades y los deberes de cada uno de tus hijos. Y tú sabes que, Señor, en lo que cada uno vive cada día, pues hay situaciones que tienden a entretenernos, a apartarnos de ti. Tú sabes, Señor, que cada uno lidia con sus propias tentaciones, necesidades, dificultades, adversidades. Pero te pido que el celo de tu santidad nos guarde y que respaldes la decisión, la determinación de ser tus discípulos, de seguirte sin condiciones. La única condición que podríamos ponerte sería la que David te decía: una cosa he demandado de ti y esta buscaré, y es poder estar todos los días en tu presencia. Yo te pido que fortalezcas, Señor, nuestro carácter, que aumentes la medida de la fe. Hoy yo te pido, Señor, que no nos dejes sucumbir en la fe, sino que nuestra fe sea fortalecida a causa de tu palabra y de tu presencia, para que esa fe traiga paz, esperanza, para que esa fe nos vigorice, nos fortalezca. Amado, te entrego este día. Cuida nuestras entradas y salidas. Dígale así: cuida las entradas y salidas de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, de mis seres amados. No dejes que ninguno caiga en ninguna tentación. Guárdanos de la soberbia y la altivez. Y ayúdanos, en verdad, mi Señor, a morir cada día. Que tú vivas en mí. Que ya no viva yo, sino que tú vivas en mí. Y que lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo viva en la fe, en tu fe, Hijo de Dios. Extiende tu mano de bendición sobre tus hijos, guárdalos, ampáralos, protégelos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.